¿Qué sucede cuando el pueblo falla? El pacto se rompe y aún así Dios decide volver a encontrarse con el hombre. ¿Quién es realmente el Señor cuando la desobediencia ha dejado huellas visibles? ¿Se aleja para siempre o se revela con mayor claridad? ¿Puede un nuevo comienzo nacer después de una grave ruptura? ¿Y qué ocurre cuando Dios mismo desciende? Proclama su nombre y muestra su carácter con sus propias palabras. Este capítulo no comienza con el pueblo hablando, comienza con Dios revelándose. En Éxodo 34, 1-4 se narra, el relato se abre en un momento de silencio, después de una ruptura evidente. Las primeras tablas ya no existen. El encuentro anterior quedó interrumpido, y el pacto que había sido escrito con el dedo de Dios fue quebrado ante los ojos del pueblo. Sin embargo, el texto no comienza describiendo la culpa del hombre, sino la iniciativa de Dios. El Señor habla a Moisés y le da una orden clara. Debe tallar 2 tablas de piedra como las primeras. No se trata de un gesto simbólico, sino de una instrucción precisa. Dios no ignora lo ocurrido, pero tampoco se retira del todo. En lugar de cerrar el camino, abre uno nuevo. El encuentro no nace de la insistencia humana, sino del llamado directo de Dios. La instrucción incluye una preparación concreta. Moisés debe estar listo por la mañana y subir nuevamente al monte Sinaí. El lugar es el mismo. No se menciona un nuevo monte ni un nuevo escenario. El texto muestra que, aun después de la ruptura, Dios elige volver al mismo punto donde antes había hablado. El espacio del encuentro permanece, aunque la historia haya sido interrumpida. La orden es también exclusiva. Nadie más debe subir con Moisés. No debe haber acompañantes, ni testigos, ni presencia alguna en el monte. El relato subraya la seriedad del momento. Este nuevo comienzo no es público, ni colectivo todavía. Es un encuentro directo entre Dios y su siervo. Moisés obedece sin añadir palabras, talla las tablas conforme a lo ordenado, y se levanta de madrugada para subir al monte. El texto no describe emociones ni razonamientos, solo hechos. La obediencia precede a cualquier revelación futura. Antes de que Dios descienda, antes de que su nombre sea proclamado, hay un acto sencillo y firme. El hombre responde al llamado. Así inicia el capítulo, no con una declaración de perdón, no con la gloria visible, sino con una puerta que Dios decide volver a abrir. El nuevo comienzo no borra lo ocurrido, pero demuestra que el Señor sigue hablando y sigue llamando. En Éxodo 34, 4 se narra, el texto no se detiene en explicaciones largas. Después de recibir la orden, Moisés actúa. No se registra ninguna pregunta, ningún reclamo ni ninguna objeción. La narrativa bíblica es directa. Moisés talla las 2 tablas de piedra y sube al monte Sinaí, tal como el Señor se lo había mandado. La obediencia de Moisés no es ruidosa ni dramática. No pronuncia discursos ni expresa sentimientos. Simplemente hace lo que fue dicho. El relato subraya este punto al repetir que todo ocurre como el Señor le había mandado. La obediencia no nace de la emoción, sino de la fidelidad a la palabra recibida. El detalle del tiempo no es menor. Moisés se levanta muy de mañana. La Biblia no presenta esto como una casualidad. El momento temprano del día indica prontitud. No posterga el llamado. No espera condiciones más favorables. La respuesta es inmediata y ordenada. Moisés sube al monte llevando en sus manos las tablas de piedra. El texto no dice que Dios las bajara nuevamente del cielo. Esta vez Moisés las lleva. La escena muestra una participación activa del hombre en lo que Dios va a hacer, sin que eso disminuya la autoridad divina. Dios sigue siendo quien habla, quien se revela y quien escribe. Pero Moisés obedece en lo que le fue asignado. No hay multitud, no hay testigos, no hay ruido. El monte está en silencio. El pueblo queda abajo. La obediencia ocurre en soledad. La narrativa bíblica deja claro que algunos encuentros con Dios no se desarrollan frente a otros, sino en una fidelidad silenciosa que solo Él ve. Esta parte del relato establece una base clara. Antes de la manifestación visible de Dios, antes de la proclamación de su nombre y antes de la renovación del pacto, hay un acto firme de obediencia. Nada se adelanta, nada se fuerza,
Todo sigue el orden establecido por el Señor. En Éxodo 34:5 se narra. El relato da un giro decisivo. Hasta ahora todo ha estado marcado por la acción humana: tallar, levantarse temprano, subir al monte, obedecer. Pero en este punto, la iniciativa vuelve a quedar claramente en manos de Dios. El texto declara con sencillez y fuerza: el Señor descendió en la nube. No es Moisés quien asciende buscando provocar algo, es Dios quien desciende. La nube no es un adorno narrativo, sino la señal visible de su presencia. La Escritura no intenta explicarla ni describir su forma, simplemente afirma el hecho. Dios se hace presente tal como ha hecho antes con su pueblo de una manera reconocible y solemne. El texto añade un detalle significativo. Dios se pone allí, junto a Moisés. No habla desde lejos ni desde lo alto del cielo. Se acerca. La escena muestra una proximidad intencional. El encuentro no es distante ni abstracto. Ocurre en un punto concreto del monte, en un momento preciso con una persona específica. En ese espacio de cercanía, Dios proclama su nombre. La Biblia no presenta esto como una reacción, sino como una acción deliberada. El Señor no espera a que Moisés diga algo primero. No hay petición previa. Dios toma la iniciativa de revelarse y de darse a conocer. La nube, la cercanía y la proclamación forman un solo acto. No se trata aún de instrucciones, advertencias o mandamientos. Es la presencia misma de Dios marcando el inicio de algo más profundo. El silencio que dominaba el monte es reemplazado por la voz del Señor. Este momento establece una verdad fundamental del relato. Cuando Dios decide revelarse, Él mismo define la forma, el tiempo y el contenido. Moisés no controla el encuentro, solo permanece allí, de pie, en el lugar donde Dios quiso manifestarse. Así el capítulo avanza desde la obediencia silenciosa del hombre hacia la presencia activa de Dios. El escenario está preparado. Lo que sigue no será iniciativa humana, sino palabras pronunciadas directamente por el Señor. En Éxodo 34:6-7 se narra, en este punto del relato, la voz que se escucha no es la de Moisés ni la del pueblo, es Dios mismo quien habla. El texto subraya este hecho con claridad. El Señor pasa delante de Moisés y proclama, no delega esta declaración, no la entrega a un mensajero, Él mismo se presenta. La revelación no comienza con mandamientos ni con exigencias, comienza con una declaración de identidad. Dios dice quién es. No describe lo que ha hecho antes, ni lo que hará después. Se da a conocer tal como es. El texto no interpreta estas palabras, simplemente las registra, mostrando que la definición viene directamente de Dios. El Señor se presenta como misericordioso y piadoso. Estas palabras no aparecen como una respuesta a una súplica inmediata, sino como parte de su carácter declarado. Luego afirma que es tardo para la ira y grande en amor y fidelidad. La revelación es progresiva. Cada expresión añade una dimensión distinta, sin repetir la anterior. El texto continúa mostrando que Dios guarda amor por generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. La Escritura no detalla cómo ocurre ese perdón en este momento, solo afirma que Dios lo hace. La declaración no depende del comportamiento inmediato del pueblo, sino de quién es Dios. Sin embargo, la revelación no se detiene allí. El mismo Dios que habla de perdón también declara que no tiene por inocente al culpable y que hay consecuencias que alcanzan a generaciones. El texto no explica ni suaviza esta afirmación. La presenta junto al amor y la misericordia, mostrando que ambas realidades coexisten en la identidad de Dios. Esta proclamación no es un discurso extenso, pero es completa. Dios no se muestra fragmentado, no separa su misericordia de su justicia, no explica una y oculta la otra. Todo es declarado con la misma autoridad y en el mismo momento. Aquí el relato alcanza uno de sus puntos más densos, no por la cantidad de palabras, sino por su origen. Dios se define a sí mismo. Moisés no interrumpe, no responde, no pregunta. Permanece como oyente frente a una revelación que no puede ser producida por el hombre. Con esta proclamación, el encuentro cambia de nivel. Ya no se trata solo de presencia visible,
sino de identidad revelada. Lo que sigue será la respuesta humana ante lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Después de que Dios se ha revelado con sus propias palabras, el texto no registra un diálogo. No hay preguntas ni comentarios por parte de Moisés. La Escritura muestra que la primera respuesta humana ante la revelación del Señor no es verbal sino corporal. Moisés se apresura. El relato utiliza esta expresión para mostrar que su reacción es inmediata. No se toma tiempo para reflexionar ni para organizar pensamientos. La respuesta surge de forma espontánea y reverente. Se inclina hacia la tierra y adora. El cuerpo expresa lo que las palabras no intentan decir. La adoración ocurre después de escuchar quién es Dios. No es una adoración provocada por una señal visible, ni por una promesa, ni por una instrucción nueva. Es la reacción directa ante la identidad proclamada por el Señor. Moisés no adora lo que espera recibir, sino a quien Dios ha mostrado ser. El texto no describe gestos elaborados ni rituales. La acción es sencilla y profunda: inclinarse y adorar. No hay intermediarios, ni música ni proclamaciones, solo un hombre reconociendo la grandeza del Dios que se ha revelado delante de él. Esta respuesta marca un contraste claro con los eventos anteriores del pueblo. Aquí no hay prisa por hablar, ni por justificar ni por explicar. Moisés no presenta argumentos, no recuerda promesas pasadas, no menciona el pecado del pueblo. La adoración antecede a cualquier petición. La Escritura deja claro que este acto ocurre antes de que Moisés diga una sola palabra. La reverencia abre el camino del diálogo. El texto no sugiere que la adoración cambie a Dios, muestra que coloca al hombre en la postura correcta frente a él. Este momento breve pero decisivo establece una base fundamental para lo que sigue. La respuesta humana adecuada a la revelación divina es la humillación voluntaria. El relato no amplía el gesto, porque no lo necesita. Su sencillez es suficiente. Solo después de esta adoración silenciosa, Moisés hablará nuevamente, y cuando lo haga, sus palabras estarán marcadas por lo que acaba de escuchar y reconocer. Después de la adoración, el silencio se rompe por primera vez con palabras humanas. Moisés habla, pero no lo hace desde la prisa ni desde la defensa. Sus palabras nacen directamente de lo que acaba de escuchar acerca de Dios. La petición no es extensa, pero es precisa. Moisés reconoce que el pueblo es de dura cerviz. El texto no suaviza esta realidad ni la oculta. La petición no se basa en la fidelidad del pueblo, sino en la presencia del Señor. Moisés no presenta méritos ni promesas humanas. Reconoce la condición tal como es. Luego pide algo concreto: que el Señor vaya en medio de ellos. No solicita protección militar, ni prosperidad, ni alivio inmediato. La petición se centra exclusivamente en la compañía continua de Dios. Para Moisés, el futuro del pueblo no depende de sus fuerzas, sino de la presencia del Señor caminando con ellos. Moisés también pide que Dios perdone la iniquidad y el pecado del pueblo y que los reciba como heredad. El texto no desarrolla cómo ocurrirá ese perdón ni cuáles serán sus implicaciones inmediatas. Simplemente registra la petición tal como fue expresada. La estructura de la súplica es significativa. Moisés no comienza pidiendo perdón y luego presencia. Primero pide que Dios vaya con ellos. La cercanía de Dios es presentada como la base sobre la cual todo lo demás puede sostenerse. Esta parte del relato muestra una transición clara. Moisés ya no solo obedece y adora, ahora intercede. Pero su intercesión no se apoya en argumentos emocionales ni en promesas futuras. Se apoya en el carácter que Dios mismo acaba de proclamar. El texto deja claro que Moisés habla con humildad, no con exigencia. No reclama derechos, no apela a favores pasados. Reconoce la realidad del pueblo y deposita la esperanza en la decisión de Dios de permanecer con ellos. Con esta petición, el relato queda preparado para una respuesta divina. Lo que sigue no será una reacción improvisada, sino una reafirmación deliberada del compromiso del Señor con su pueblo. Continuamos con el desarrollo, manteniendo fidelidad total al texto, sin repetir enfoques. La respuesta del Señor no se retrasa. Después de la petición de Moisés, Dios habla nuevamente, y lo hace con una declaración clara:
he aquí yo hago pacto. El texto no presenta esta decisión como una negociación, sino como una afirmación directa. El pacto no surge de una concesión forzada, sino de la voluntad del Señor. Dios anuncia que hará maravillas delante de todo el pueblo, obras que no han sido hechas en ninguna nación. Estas acciones no son descritas en detalle, pero el texto resalta su singularidad. El propósito es que el pueblo vea la obra del Señor y reconozca su presencia en medio de ellos. A continuación, el relato establece advertencias claras. El pueblo deberá guardarse de hacer pactos con los habitantes de la tierra a la que entrarán. No se trata de una repetición general de la ley, sino de instrucciones específicas relacionadas con la fidelidad exclusiva al Señor. El texto subraya el peligro de desviarse por alianzas y prácticas ajenas. Dios ordena destruir altares, derribar imágenes y no rendir culto a otros dioses. El énfasis no está en el castigo, sino en la separación necesaria para mantener el pacto. El Señor se presenta como uno que no comparte su lugar con otros. La fidelidad requerida es directa y sin mezcla. El pasaje continúa recordando fiestas, tiempos señalados y normas ya conocidas, pero ahora reafirmadas dentro de un pacto renovado. El texto no las desarrolla como novedades, sino como recordatorios que sostienen la relación entre Dios y su pueblo. Durante todo este discurso, Moisés permanece en el monte. El texto indica que estuvo allí 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. No se presenta este dato como una hazaña personal, sino como el marco del encuentro prolongado entre Dios y su siervo. Finalmente, Dios escribe nuevamente las palabras del pacto en las tablas. El texto deja claro que lo que fue roto es restaurado por iniciativa divina. Las palabras no cambian, pero el acto de volver a escribirlas marca la continuidad del propósito de Dios con su pueblo. Con esta renovación, el relato se acerca a su cierre. El pacto ha sido reafirmado, la palabra ha sido escrita de nuevo, y el encuentro en el monte llega a su fin. Lo que sigue mostrará el efecto visible de haber estado en la presencia del Señor. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí, el relato introduce un detalle que no había sido anunciado ni buscado. Moisés no es consciente de lo que ha ocurrido en él. El texto declara que no sabía que la piel de su rostro resplandecía a causa de haber hablado con el Señor. La transformación no fue intencional ni percibida por quien la llevaba. El resplandor no es presentado como un poder propio ni como un atributo permanente. Es una consecuencia directa del encuentro prolongado con Dios. El texto no explica el mecanismo ni el propósito inmediato, simplemente registra el hecho tal como ocurrió. Aarón y los hijos de Israel ven a Moisés y temen acercarse. La reacción del pueblo no nace de una orden, sino de la impresión que produce lo que ven. El rostro de Moisés se convierte en una señal visible de que algo ha sucedido en el monte, aunque no haya palabras que lo expliquen aún. Moisés los llama, y entonces habla con ellos. El texto muestra que la comunicación continúa, pero ahora acompañada por una señal visible. Moisés transmite los mandamientos que el Señor le ha dado, cumpliendo su función como mediador. No altera el mensaje ni añade palabras propias. Después de hablar, Moisés cubre su rostro con un velo. No lo hace para exaltarse ni para ocultar algo por orgullo. El texto muestra que el velo regula el contacto con el pueblo. Cuando Moisés entra nuevamente en la presencia del Señor, se quita el velo. Cuando sale para hablar al pueblo, vuelve a colocarlo. Este patrón se repite. El encuentro con Dios ocurre sin velo. La comunicación con el pueblo ocurre con él. La Escritura no ofrece explicaciones adicionales, simplemente describe el orden de los hechos. La narrativa se mantiene sobria, dejando que el lector observe la diferencia entre estar delante de Dios y estar delante de los hombres. El capítulo concluye mostrando que el encuentro con el Señor tiene efectos visibles, aunque no siempre comprendidos por quienes los experimentan. Moisés no busca ser visto de manera especial. Cumple su función, transmite la palabra y mantiene el orden establecido por Dios. Así termina Éxodo 34. No con una multitud celebrando, ni con una proclamación final, sino con un hombre que desciende del monte llevando la palabra escrita y marcado, sin saberlo.
por haber estado en la presencia del Señor. Éxodo 34 no es un capítulo de transición menor, es un punto de afirmación. El texto deja claro que, aun después de una ruptura visible, Dios sigue siendo quien toma la iniciativa del encuentro. No se presenta como un Dios distante ni silencioso, sino como uno que desciende, habla y escribe nuevamente. El capítulo muestra un orden claro. Dios llama, el hombre obedece. Dios desciende, el hombre permanece. Dios se revela, el hombre adora. Dios habla, el hombre escucha. Nada ocurre fuera de ese orden. El relato no acelera los procesos ni altera las secuencias. La revelación del nombre y del carácter de Dios ocupa el centro del capítulo. No aparece como respuesta a una discusión ni como defensa ante una acusación. Dios se presenta porque decide hacerlo. Sus palabras no buscan convencer, sino declarar quién es. El texto no explica esas palabras. Las conserva tal como fueron proclamadas. Moisés no es presentado como un protagonista exaltado. El capítulo no resalta su liderazgo con discursos, sino con acciones sencillas: subir, esperar, escuchar, transmitir. Incluso el resplandor de su rostro ocurre sin que él lo sepa. La narrativa evita cualquier exaltación humana innecesaria. El pacto renovado no elimina la responsabilidad del pueblo. Al contrario, el texto muestra que la relación con Dios implica fidelidad clara y decisiones concretas. Las instrucciones no aparecen como castigo, sino como marco para preservar la relación. El capítulo termina sin celebraciones ni explicaciones finales. Termina con un patrón: entrar en la presencia de Dios, salir a comunicar su palabra. Ese movimiento constante define el cierre del relato. Moisés no se queda en el monte ni se instala en el pueblo. Va y viene según el orden establecido. Éxodo 34 deja una afirmación silenciosa pero firme. Dios sigue hablando, sigue revelándose y sigue escribiendo su palabra. El hombre no controla ese encuentro, pero puede responder con obediencia, reverencia y fidelidad. El texto no necesita añadidos. Lo que ocurrió queda registrado tal como pasó, y eso es suficiente. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.